un grupo de estudio de arte pública latinoamericano, o sea, soy de la casa. Mi profesión es de arquitecto. Eh, He hecho cursos de posgrado en conservación de patrimonio arquitectónico. Empezó la maestría de arquitectura de teoría de historia crítica en la FAUD. Estoy en la segunda tarea de la tesis, en un momento. A mi tutora acá presente, entonces no voy a hablar mucho más de eso. Pero también trabajé 32 años en la Intendencia de Montevideo, tuve alguna relación con el mundo de la estatuaria, de la escultura, arrancando el desconocimiento total y absoluto que nos da la carrera, a pesar que después son casi siempre arquitectos los que intervienen en la instalación, la conservación, el mantenimiento y la restauración, muchas veces de monumentos que se encuentran en la ciudad de Montevideo. Y me preocupó desde hace unos cuantos años el tema del vandalismo, y por eso lo enganché. Me sirve de pie la excelente presentación anterior, de la cual ya aviso que voy a tomar muchas cosas. Porque el tema del vandalismo es una cosa que no estuve investigando, y de lo que encontré no hay mucha literatura, no se estudia mucho. Recientemente se ha empezado a analizar un poco eso, y quizás sea porque es más atrayente y más lindo hablar de las obras y no de la destrucción de las obras. Entiendo exacto eso. Entonces pasamos rápidamente a reconocer el vandalismo y la conservación de las obras de arte. Como se estaba diciendo, en el espacio público de Montevideo no es un problema reciente. Hay por lo menos artículos hace 70 años que están transmitiendo la preocupación que hay en ese aspecto. Y últimamente el problema ha tomado dimensiones sumamente importantes. La definición de vandalismo habla de devastación propia de los antiguos vándalos, o sea, hace referencia, si se quiere, al saqueo de Roma, al espíritu de destrucción que no respeta cosa alguna, sagrada ni profana. Y el otro concepto que a mí me interesa, porque abarca también lo que es el vandalismo, es el de iconoclasia, que es la destrucción o desvalorización deliberada de símbolos, monumentos o imágenes sagradas. El tema de la iconoclasia viene desde Egipto, Grecia, Roma, pasa a partir del catolicismo con en la época de Bizancio, León III, que decide destruir, eliminar todas las imágenes, las guerras de religiones que vienen después, con la Reforma, con Lutero, con Calvino, sobre todo con Calvino, y se empieza a identificar al vándalo, ¿no?, como esa persona, como ese destructor, que incluso empieza a ser hasta reconocido y dibujado, ¿no? Los artistas durante el siglo XVIII, XIX también se empiezan a preocupar a partir de la Revolución Francesa, con toda la destrucción que hay de lo que representa el antiguo régimen. Empieza a generar preocupación en intelectuales, en personas que pensaban que esa destrucción debía pararse, debía detenerse. Incluso el término vándalo lo empieza a utilizar en esa época
a partir del Abad Gregoire, que es un revolucionario que dice que los que destruyen los monumentos y los que destruyen las esculturas son los esclavos y los ignorantes, las personas que saben lo que es la cultura, los conservan y los mantienen. Bueno, ahí tenemos algunas imágenes de pintores franceses, la del centro es el intento de Noir de tratar de parar a los vándalos que están saqueando la tumba de Luis XII en San Denis, etc. ¿no? A la derecha un dibujo de Francisco Goya también sobre un vándalo actuando. O sea que era una preocupación que había ya en esa época. Otro ejemplo, la Comuna de París, ¿no? Que se da todo es un año bastante complejo, donde ahí estoy, para tener una idea, para ilustrar esto, es la demolición de la columna Vendôme, que tenía una escultura de la estatua de Napoleón en su parte superior, y los revolucionarios, los comuneros, que ahí retratados en el medio, y un dibujo, una caricatura publicada en esa época, donde está el ciudadano Courbet, como dice ahí, que seis meses antes de que empezara la Comuna de París, él había dicho que había que derribar la columna, así, pero lo tiró como una cosa radical, como una idea. Pasó el 1871, el año ese de los comuneros, de la comuna, y cuando vuelve el gobierno conservador, lo enjuician a Courbet, lo mandan a la cárcel, le ponen una multa para pagar la reconstrucción de la columna de Vendôme. Era una cosa exorbitante. Sale de tal manera que sale de la cárcel y se huye a Suiza, porque ya estaba en la miseria. Era un tipo que había tenido una fortuna bastante grande, porque había sido muy hábil como artista. Y lo cómico es que en la caricatura dice que la humilde súplica de los hombres de bronce, o sea, de las esculturas, que ruegan no ser fundidas. Y Courbet en realidad nunca dijo de fundir las esculturas de bronce, sino era al revés. Decía que había que fundir los canquiones y hacer esculturas con los cañones. O sea, una cosa bastante rara. Pero bueno. Y el tema del vandalismo y la iconoclasia pasa también a través del siglo XX. Por ejemplo, en la Guerra Civil Española, cuando los anarquistas ahí están fusilando el monumento al Sagrado Corazón, mientras que por otro lado, por ejemplo, el cartel de abajo, porque hay un cartelito de abajo, dice: ciudadano, no destruyas ningún dibujo ni grabado antiguo, conservarlo para el tesoro nacional. Los mismos revolucionarios, los mismos republicanos pedían que no se destruyera el patrimonio nacional. O más acá, también hablando de religión, el ataque a la piedad de Miguel Ángel en el año 72. Algunos ejemplos de cosas de vandalismo o de iconoclasia, más amplio, ¿no? Por ejemplo, antecedente de lo que pasó después en el campo socialista con el derribo de las estatuas que representaban a los líderes con las figuras del comunismo. Ya había pasado en Budapest cuando derribaron en el año 56 una estatua de Lenin. Y aparte le dibujaron la cara Water, ¿no? O sea, o el desmantelamiento, ya en el año 2010, mucho más acá, el desmantelamiento y traslado del monumento de Marx y Engels de Berlín a un lugar totalmente lateral. Y ya en pleno siglo XXI, bueno, el tema de la iconoclasia y el derribo de estatuas sigue, ¿no? El derribo de la estatua de Saddam Hussein en Irán, por ejemplo, que esto después se supo y se documentó por otro lado que era totalmente armado, que estaba y la escenografía armada
por los propios marines de Estados Unidos, eran los que sacaban las fotos y los que armaban y los que promovían estas cosas, hacían participar a la gente, pero era una cosa promovida, o las protestas que hubo con la muerte de Floyd en Estados Unidos, o en Inglaterra, o en las protestas después en el año 2018 en Santiago de Chile, etc. En el año 91, Morgenthaler, un arquitecto suizo, propuso la idea del cementerio para esculturas y monumentos. ¿Y qué se trataba? Decía, bueno, dice, las esculturas de repente ya no representan lo que representaban, entonces lo que hay que hacer es sacarlas, poner otras, y bueno, ya vamos haciendo un cementerio de esculturas, vamos poniendo un lado. Ese fotomontaje que apareció en un diario, incluso usa algunas esculturas que ya no existían, que estaban derribadas, estaban en otro lado, pero también esculturas que estaban en ese momento en el espacio público de Zurich, ¿no? O sea, bastante gráfico. Y esto que parece una idea media hoy, de repente, media loca, en realidad, al año siguiente en Moscú, con todas las esculturas esas que estaban sacando de los líderes del comunismo, en realidad se concreta, ¿no? Es el Parque de los Monumentos Caídos. Todas las esculturas que iban sacando de todos lados, las que se salvaban, que tenían algún valor artístico, consideraban, cosas, las fueron montando en un parque. Bueno, esto es un poco como antecedentes. Entonces, a mí me preocupaba traer eso y bajar ese esquema, bajarlo a lo que podía ser la realidad de Montevideo por lo que había visto. Y que los tipos de vandalismo según su motivación. Entonces podría ser el vandalismo ideológico político, un vandalismo adquisitivo, que es, vamos a ver, de repente que es el que más nos preocupa, el más importante. Un vandalismo táctico, o sea, que se puede hacer a veces. Yo quiero que me lleven preso porque quiero volver a la cárcel. Una idea que parece bastante loca, pero se da, por lo que estoy averiguando, es más común de lo que parece. El tema de cometer delitos para volver a la cárcel. Aunque el tema de vandalismo de monumentos es bastante frágil. Generalmente la gente hace cosas más efectivas. Hay otro tipo de vandalismo que es para mejorar la calidad de vida, actos menores generalmente. Y el otro se denomina por presión de grupo, que es decir, bueno, yo pertenezco a un grupo, a un colectivo, que no sé qué, que para identificarse o para manifestarse o para pertenecer a ese grupo yo tengo que hacer tal cosa, tengo que cometer un acto vandal. Y algunos ejemplos de esto que hablamos, ¿no? de desobedecer a la autoridad. Bueno, yo voy, grafiteo un monumento, le arranco la mano a Abdul Varela, eh, rompo la fuente de la matriz, le pinto la camiseta de Peñarol al aguatero, grafiteo los monumentos, rompo. Esto no quiere, o sea, cometidos. Una cosa importante está estudiado psicológicamente también, yo no lo conocía, pero en el tema es cómo atacan las caras de las obras, de los instrumentos. Una cosa psicológica para estudiarlo es bastante. Así me pasa. Por ejemplo, el del medio, el de Seco Villa, ya no es que esté grafiteado, ya desapareció ese lugar. El vandalismo ideológico político, yo prácticamente hice toda la carrera en facultad con el Colione, como colgaron los carteles, eso, pidiendo, reclamando presupuesto para la universidad. Consiste en la destrucción de monumentos, fachadas e instalaciones públicas con el fin de reivindicar una postura política o social. De estos hay ejemplos, el ataque al memorial de los desaparecidos, el ataque al memorial del holocausto del pueblo judío, el ataque a la escultura del Papa o, más recientemente, a la escultura del abrazo de los pueblos.
me llamó mucho. El otro es este es el más que decía que uno de los que más nos preocupa, que es el vandalismo adquisitivo, que es el daño a la propiedad con el objeto principal de robar o sustraer alimentos. Generalmente, el material principal es el bronce. Ahí tenemos a Guadé, por ejemplo, sosteniendo una lanza y me hace agarrando un pergamino, ¿no? O sea, se perdió totalmente la idea de lo que transmitía el monumento. Colas de caballo, patas de caballo, arreo de la carreta, o monumentos con el que realmente se ensañan, como por ejemplo el de Monumento Rodó, donde ha sido vandalizado en muchas oportunidades de distinto grado. Se robaron primero las letras, que ahora están repuestas en granito, ya no se pusieron más en bronce. Se intentaron llevar figuras, se llevaron el perro, los copones de la despedida de Gorgias desaparecieron los bastones de los peregrinos. Bueno, vandalismos de último momento. El de la maestra en la Plaza de la Fona, en La Teja, había sido restaurado durante años, sin la cabeza de la maestra, se repuso y creo que a la semana lo vandalizaron nuevamente. Y bueno, algunos ejemplos recientes, que no conocen, por ejemplo, la fuente Cordier, por ejemplo, que no se terminaron de llevar el cuerpo de la figura central porque seguramente se les quedó sin batería la voladora. Pero lo dejaron el trabajo ahí hasta media hasta la escultura de Agustín, de, de Eugenia Ferreira, por ejemplo, que desapareció, el movimiento de Einstein. A veces hay otro tipo de vandalismo, o que se podría calificar, algunos lo califican de vandalismo, brevemente, fue una intervención, por ejemplo, de, de la brigada amigo de José Lizalde. José Lizalde era el intendente de Montevideo y había censurado una muestra de un artista uruguayo, La Roca, un dibujante. Entonces, un día amanece el David correctamente ataviado, ¿no? Con un aviso ahí que estaban protegiendo la moral con esa medida. También le habían puesto a una de las figuras del basamento del gaucho, por la misma actividad, le habían puesto un corpiño a una de las figuras que mostraba sus senos en el monumento del gaucho, el basamento del monumento del gaucho. Y para algunos este tipo de intervenciones pueden ser vandalismo, o como se criticó también cuando en una oportunidad de un mundial, no recuerdo si fue de Sudáfrica o qué es, que puso la indumentaria de la selección celeste al David, o cosas, casos que representaron más, polémica, como fue la intervención de Ricardo Lazzarini en el año 96, que incluso fue procesado por esta intervención artística, ¿no? En el momento Patricio Sarabia, o la intervención de los círculos o los lunares, como se conoció en todos los artículos de prensa, de Diego Masi en el año 98, que fue en el marco esto fue en el marco de un concurso organizado por la Intendencia, lo llamaba organizado por la Intendencia de Montevideo, y motivó que incluso los descendientes, los familiares de Veroni, amenazaran con hacerle juicio a la Intendencia, porque supuestamente atacaban los derechos de autor, por más que esto era una cosa reversible, ¿no? Esto fue en el año 98, después volvió a ser en el año 2016 y casi prácticamente no se discutió. No sabemos si fue porque cambió la forma de pensar del público en general, porque si se cansaron los herederos de Beloni, no sé, pero tuvo un efecto totalmente distinto. Y el otro vandalismo que yo pondría también en signo de interrogación es el vandalismo de arriba, que son las intervenciones del poder público. Cuando se hacen cosas
con la autorización desde la administración que se hace mal. Por ejemplo, la alteración de ese monumento que se llamaba Remolcador en Camino, estaba en la Plaza Neruda, que representaba a un remolcador ahí no se ve, pero enfrenta un oleaje bastante importante al principio, y después como que ese muro azul estaba revestido en mosaicos venecianos. Se va calmando, ¿no? Y por una modificación que se hace en la plaza, se altera, sin consultar con el escultor, se altera, se destruye ese muro, se cambia la terminación del remolcador, se le pone arriba de un basamento sin revestimiento, cortito, una basecita, una tela prácticamente, sin ningún revestimiento, y bueno, se enteró el mensaje de la obra, ¿no? Que significaba cómo el camino del país a través del tiempo, que significaba ese río, enfrentaba problemas que después se encontraba una solución. O en algún momento alguien decidió arenar el monumento del gaucho, retiró la pátina del bronce del monumento del caballo del gaucho, arenó o hidroarenó, no sé, el basamento, que era de una arenista francesa muy dedicada, entonces se afectó el basamento, y bueno, ahí está ahora chorreando el bronce sobre la arenisca, y ahí quedó. O algunas intervenciones, que podría haber sido una oportunidad para mejorar, cuando se movió el monumento de Catamelata, en el cruce del Centenario en Italia, y después se volvió a colocar y se hizo el basamento, pero con una modificación, con dos modificaciones, que el pedestal se usó como ducto de ventilación del túnel. Entonces, abajo del friso vemos una rejilla en línea y una puerta de un tablero eléctrico en el basamento. O sea, imaginar que esto pasara en Padua es impensable, ¿no? Tuvimos aparte otro evento que fue de vandalismo adquisitivo, que mientras estaba en el depósito de la Intendencia me robaron las espuelas. Me cortaron las espuelas y se las sacaron, después las rehicieron, como anécdota, ¿no? Pero acá podría verse que es otro problema, es haberse revisado la ubicación del monumento, que muchas veces por modificación del entorno, sin mover el monumento, sin tocar el monumento, muchas veces se afecta el monumento por la modificación de su entorno. Ahora quedó el monumento en un elemento que ordena el tránsito, pero al que no se puede acceder peatonalmente para ir a ver los detalles. Si yo quiero ver el monumento, tengo que cruzar ahí esquivando los autos. Realmente hubiese sido un buen momento para buscar una mejor ubicación para el monumento. O intervenciones, pues yo le mostré aquella foto con las caras intervenidas del monumento a Varela, ¿no? Los ojos pintados y todo eso, y para prevenir eso, con la mejor intención, se le aplicó un plastificante, un hidrorrepelente. Imagínense el monumento con esta terminación. Un poco lo que hablaba Candelaria, y me apoyo porque vi antes la presentación de ellos, y esto desde el año 56, como decía, esa de aquella ronda que se hizo de esculturas deterioradas, viene generando la intención, la preocupación de manifestar esa pérdida de calidad del entorno urbano a través de estas cosas. Eran artículos que estaban muy bien escritos, no eran especialistas salvo Boncero, no eran especialistas en temas de restauración de monumentos, ni arquitectónicos, ni nada de eso, ¿no? Pero de una sensibilidad que se perdía. Entonces yo pienso que tendríamos que ir de repente, antes de plantearnos cosas, tendríamos que consultar a filósofos, a poetas, a artistas, a ver qué es lo que nos está pasando
como sociedad que no conserva, que no cuida este tipo de arte. Entonces, este pequeño extracto de una obra de Alfredo Brescia que se llama Montevideo de la Coquette, está publicado en el libro Frontera Móvil, que dice: Montevideo es una ciudad llena de sueños, por eso nadie la cuida. Y además, no se puede estar en Montevideo y estar en Montevideo al mismo tiempo. En Montevideo soñamos con países distantes, o amores imposibles o destinos nuevos. Cuando se está en Montevideo y se está casi en Montevideo, uno entra en estado de peligro y entonces oye tangos. Claro, creo que es una síntesis de repente bastante interesante para verlo, de salir de la disciplina de cada uno y tener otra mirada, y creo que tenemos que ir a esas miradas. Esto es parte de una propuesta que voy a tratar de organizar, pero por lo menos tiro las primeras líneas. Agarré los titulares del año 92 al 2026, los titulares más grandes que abarcan casos de tipos de vandalismo en el movimiento Montevideo. Los organicé justamente por eso. Hay los tres grupos que aparecen: el vandalismo ideológico político, la presión de grupo y el vandalismo adquisitivo. Entonces, en esa gráfica se ve más o menos el peso de cada uno de esos tipos de vandalismo. Entonces, ¿qué sería lo que tendríamos que ver? Tendríamos que entenderlo, tendríamos que analizar las causas, tendríamos que ver cómo atacamos. Y para plantear una estrategia, un primer esquema de organizo en ejes estratégicos, que sería el rediseño del entorno inmediato, que para mí es fundamental, la señalética interpretativa y accesible, el uso cultural y comunitario del espacio, la custodia participativa y el monitoreo y la actuación continua de esa acción. Ahí hay un listado, no lo voy a aburrir con mi listado de actuaciones, pero también cada una de esas acciones tiene objetivos y impactos esperados que serían los que deberían medirse. ¿Cuál sería la propuesta? Bueno, tener una línea de acción, empezar con una etapa inicial aplicando ese plan o esa estrategia en las esculturas y los monumentos de las plazas céntricas en el primer año, la evaluación de ese proceso, la ampliación a todas las esculturas y monumentos que tengan protección como monumento histórico nacional, para decir, bueno, el segundo escalón, y después ir aplicando eso en todos los monumentos, de acuerdo a aquellos que indiquen prioridad patrimonial, nivel de riesgo, etc. Me quedé con una cifra que Bonfiglio presentó en la primera ponencia, que era que en Estados Unidos dedicaban el 1% del presupuesto para arte. El 1% del presupuesto de la Intendencia de Montevideo, por ejemplo, $9 millones. No es poca plata. Y bueno, y brevemente, esta era un poco la idea de esta tesis, que ya les digo, del desarrollo de la última parte de la tesis, que está en desarrollo y que espero poder robarles con calidad aportes a cada una de las presentaciones. Bueno, muchas gracias.